Gracias, Rodrigo. Quiero motivar esto que les voy a presentar porque esta charla, en estos momentos que vivimos del COVID-19 y la gran pandemia y el tema de todo este webinar que estamos dando, esta charla no solamente es mi testimonio, sino que es un mensaje porque estamos viviendo en un mundo actualmente donde hay mucha desesperanza, hay muchos temores, hay mucho pánico en algunos lugares. Y la realidad es que la pandemia se está extendiendo, las cifras siguen creciendo. Y yo espero que no solamente mi testimonio, sino lo que les voy a tratar de ilustrar, les sirva a los médicos, al personal sanitario, les sirva a los investigadores, les sirva a todos aquellos que inclusive pudieran estar afectados con el virus. Pero más importante, ¿no?, que entiendan que la comunidad científica, este grupo de investigadores que hoy aquí estamos reunidos, no tenemos todas las respuestas. Todavía hay mucha información necesaria y que está en evolución. Así que me despego con esto. La voy a dividir en tres partes. Lo primero es la patofisiología del virus, las pruebas, las etapas. Y voy a insistir durante toda la presentación en la importancia del día 6. Luego le daré el testimonio de lo que me ocurrió con el COVID-19 y a mi familia. Y concluiremos con el manejo clínico tradicional versus el manejo COVID-19, con lo que hemos aprendido hasta el momento sobre esta condición que llamamos COVID-19. El síndrome de COVID-19 es un síndrome respiratorio agudo severo. SARS, son las abreviaciones que se usan, es un síndrome respiratorio causado por un virus que se llama SARS-CoV-2 que entra por la nasofaringe, por la nariz, por los ojos o por la garganta, pero tiene la propiedad que al sexto día del contagio ataca los pulmones y tiene predilección por las células caliciformes y las células que tienen cilias en las alveolas, en los bronquios, los bronquiolos y todo el aparato respiratorio. Ataca todo el aparato respiratorio. Se ayuda de las espigas que le dan el nombre al coronavirus para engrampar la víctima, es decir, la célula donde va a inyectarse, y se entra a la célula a través de un mecanismo de llaves que permite introducir a través de la membrana celular su ARN, su ácido ribonucleico, que como lo sabemos es una hélice que es la que se fotocopia al ADN. Esta ARN penetra la maquinaria reproductiva de las células, el aparato del retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, utiliza las proteínas, utiliza sus ribosomas y empieza a multiplicarse. Él empieza un proceso de replicación, llena la célula huésped que ha sido víctima de esta inyección y la revienta. Al reventar, de pronto tenemos más partículas virales dispuestas a buscar más células para entonces extender esta infección y quizás si sale del organismo, buscar más víctimas. Y se repite esta explicación. Este es un video cortesía de Star Explainer. En el próximo video que les voy a presentar, les voy a ver qué es lo que le pasa al paciente que recibe, sea por ojos, boca y nariz, fíjense, el de tocarse los ojos y la boca, el contagio, el manubrio de la puerta, el beso, el abrazo, compartir, hablar, escupir, toser, y entra, como les dije, por nasofaringe, y esto baja al sexto día a los pulmones. Y empieza un proceso de ataque a las alveolas, que son aquellas vesículas que tenemos en los pulmones, donde el cuerpo intercambia oxígeno, que lo agrega a la sangre, y saca el CO2, que luego lo elimina a través de la respiración. Cuando la partícula viral entra a un alveolo, el equipo de defensa, que son los macrófagos y los linfocitos y neutrófilos, responde y se lo tragan. En este caso uno, es fácil responder, pero cuando son muchos, el sistema inmunológico llama más macrófagos, más linfocitos, más células inflamatorias para tratar de darle una respuesta, pero en la defensa, en el ataque a las partículas virales, también ataca a las alveolas, las llena de plasmas, le quita la capacidad de intercambio de oxígeno por CO2
¿Qué es la función principal de la alveola? Sí, está destruyendo el virus, pero durante la respuesta inflamatoria está destruyendo el pulmón. De manera que tenemos que hacer algo antes de que esta destrucción, que llamamos clínicamente neumonía, pueda causar la destrucción total de los pulmones. Y lo importante es que nosotros no tenemos en estos momentos ningún tratamiento específico contra el virus. Nosotros podemos revisar la literatura de todos los experimentos con el Remdesivir, Lopinavir, contra todos los descubrimientos que hay en Asia, el Japonovir, de todas las cosas que antes usábamos en el tratamiento del virus desconocido. Ninguno ha podido demostrarse fehacientemente que mate el virus. De manera que los clínicos, los médicos, lo único que podemos hacer es proteger a los pulmones de que esta enfermedad llegue a ellos y pueda causarle el síndrome respiratorio. Afortunadamente, y este es el mensaje más importante, de 100 pacientes, 80 superan la infección exitosamente, sobre todo los más jóvenes, algunos inclusive sin síntomas, que volveremos a ese tema, pero hay aquellos que lamentablemente al sexto día, como les mencioné, las partículas virales les obligan a llegar a un hospital porque ya el intercambio de oxígeno es insuficiente y primero con cánulas de oxigenación se le aumenta la concentración al 100%, pero finalmente hay un grupito, 5 de los 100, que terminan necesitando asistencia respiratoria en la unidad de cuidado intensivo para poder lograr el oxígeno salvador. Y de estos son aquellos que mueren. Entonces aquí mi testimonio. Yo le dije, Rodrigo, no me presente, yo estudié en Duke, estuve en Estados Unidos 12 años, estuve en el Bascom Palmer, estudié oftalmología, me encanta la investigación, he participado en grandes proyectos de láseres, de válvulas, de lentes intraoculares, soy profesor, me dedico a la docencia, ejerzo en práctica privada, soy familia de oftalmólogos, vivo feliz, tengo unos nietos lindísimos, una hija gerente en salud, otro hijo que es un ejemplo de disciplina personal y es un gran oftalmólogo con grandes destrezas. Soy esposo, soy abuelo, en fin. Juan Valle, República Dominicana, 1 de marzo, lee la prensa y llega el primer caso a la República Dominicana de un inmigrante italiano que venía a las playas de Punta Cana, que saben que son muy hermosas, y viene afectado con el coronavirus. Tiene el síndrome de COVID-19. Para nosotros, él es el paciente alfa. Fecha, 1 de marzo 2020. Hace apenas 4 meses, va a cumplir 5 meses, que ocurriera el inicio de esta epidemia en República Dominicana. Al principio eran muy pocos los casos. Muchas eran anécdotas, claro, las tragedias se publicaban diariamente, las muertes eran apenas 5 al día, o llegaron a tener 9, pero la cosa empezó a crecer. El gobierno se vio obligado a cerrar los aeropuertos, cerrar los hoteles, cerrar los restaurantes, vino el cierre, inclusive se impuso un toque de queda. En nuestros centros, por ende, tuvimos que establecer medidas y el Consejo Argentino de Oftalmología escribió los protocolos de las urgencias y emergencias, también la Academia Americana, también la Sociedad Española de Medicina, y estos niveles que requerían protección del personal, protección de los pacientes, protección del cirujano. Todos los niveles de protección en nuestro mundo sanitario ha tenido que cambiar. Ya no hay abrazos, ya no hay choque de manos, ya todo es a distancia, la medicina virtual ya es una regla, o las híbridas que en el que el paciente viene le toman la visión, la atención. Y este es el ambiente que estamos viviendo. Ya no había nada electivo, ya era solamente si era una urgencia y una emergencia. Yo me retiro a la montaña. Digo, no, no vale la pena por los 65 años de edad que tengo. Y me voy a las montañas y allí me permanezco con mi madre, que tiene 101 años, durante un mes, con Yolanda, mi esposa, con mis hijos, en un aislamiento total. Las consultas eran virtuales y el equipo de apoyo del centro era que se ocupara. Y aquí viene la parte clave. El día 16 de julio de este año 2020, jueves, yo siento que tengo fiebre. Ese para mí es mi día cero.
Esa fiebre la mido con un termómetro y tiene 39.5 grados centígrados de temperatura. Llamo a mi hija Nicole, que tiene unas pruebas rápidas de estas de anticuerpos de IgG y IgM, da negativa, jueves. Pero yo sé que tengo algo, porque yo no me deprimo, yo no me canso, yo no me agoto, yo tengo una fuerza normalmente sana, ¿no? Pero me sentía mal. Entonces el sábado llamo a mi hijo médico, a Juan Francisco, y le digo, mira, tú tienes esta otra prueba, que ha sido uno de los grandes problemas, y volveremos al tema de las pruebas, y yo necesito que me repitas la que fue negativa el jueves. Y el sábado, AMBA IgG, ustedes pueden ver las líneas en la lámina, e IgM, da positiva. Yo la repito, dice, quizás la hice mal, la vuelvo y la repito y dan positiva. No tenía síntomas respiratorios, pero ya conocía el síndrome, llamo a mi neumólogo y amigo, que realmente ha sido mi héroe, para haber rescatado no solo mi persona, sino toda mi familia. Y me ordena que me haga una tomografía, que no espere prueba, hazte la tomografía y efectivamente el patrón característico del COVID-19, cuando el COVID-2 ataca, que son este vidrio esmerilado con unos infiltrados en la pleura, más consolidados en la parte inferior y posterior del lóbulo del pulmón lateral e inferior, se confirman. Y me confirma el diagnóstico. Me dice, parece que a tu esposa no le dio, parece que a Alejandro tampoco, tú eres el único, como estás metido en medicina y en contacto con pacientes. Pero yo tomo hoy el estetoscopio y ausculto a mi esposa y ella suena también afectada con percusión por cacofonía y también por sonidos deprimidos en las bases inferiores y laterales. Y a ella se le hace la tomografía axial computarizada y a ella y a mi hijo, a los dos, se le confirma también el diagnóstico. Ese domingo del Laboratorio Nacional me hacen la primera PCR. Estamos hablando del domingo 19 de julio, hecho por el Laboratorio Nacional. Y hago hincapié en que era una PCR real time. Esta es una prueba que se entiende que es el estándar para detectar la ARN del virus en nuestro Laboratorio Nacional con la máquina Mega, que es la perfecta para determinar la presencia del virus. Y adivinen qué, negativa. Ya yo venía con una prueba positiva del día 18 de julio que le mostré, pero ese domingo mi prueba era negativa. Sin embargo, ese domingo me hago la tomografía computarizada y efectivamente tenía los pulmones afectados. El 20 de julio, lunes, me repito la PCR y ahí sí entiendo que la ARN está en mi organismo. Se confirma el diagnóstico. Entonces empieza el manejo del caso. Yo quisiera pasar rápidamente porque el tratamiento empezó el jueves con la llamada a mi neumólogo. No empezó el domingo y tampoco el lunes cuando vino la prueba. Empezó desde el jueves cuando se iniciaron los síntomas y aquí hablamos de ivermectina y no quiero pasar mucho tiempo en eso porque el manejo de cada paciente tiene que ser distinto. Y aquí viene el tercer capítulo de esta presentación. La diferencia que tenemos nosotros los clínicos y los médicos del manejo tradicional de una infección depende de un presunto diagnóstico, de un análisis de laboratorio o imágenes radiográficas y tomográficas y se confirma el diagnóstico y se inicia la terapia. Desde que somos niños en la escuela de medicina, esta es nuestra formación. Las pruebas confirman el diagnóstico, las imágenes confirman el diagnóstico y entonces se procede al tratamiento. ¿Cuáles son las pruebas? Mencionamos la reacción de la polimerasa en cadena o la PCR-RT, porque es en tiempo real. Y esto mide simple y sencillamente la ARN que vieron en el espiral que existe. Y existe en el frotis nasal que se realiza para determinar que el virus o el ARN del virus está presente. Y vuelvo a decir, dice que está la ARN, no dice que el virus está vivo o muerto. Dice que ese virus y todos los otros virus que prueban en los paneles de estas pruebas están o no están presentes, se detectan. Luego hay pruebas de anticuerpos totales, esto en la sangre, IgG, IgM o anticuerpos totales.
Veremos en la gráfica del anticuerpo de IgM, que es el primero que sube en la parte aguda de la infección, seguido por la respuesta un poco más a largo plazo de la inmunoglobulina G. Luego también hay pruebas de los laboratorios franceses donde podemos con frotis nasal detectar anticuerpos en nasofaringe, anticuerpos, no ARN en este caso. Y finalmente, las imágenes tomográficas y radiológicas por resonancia o por tomografía o por simple rayo X que nos confirman la presencia de la enfermedad. La prueba de PCR, cuando empieza la infección, es decir, el día 0, que es el día de los síntomas, en mi caso sería el jueves de la fiebre, esa prueba establece el inicio de la infección y suele estar altamente positiva, pero entonces las partículas virales, es decir, la carga viral de copias de virus, están en trillones. Cuando uno busca log 10, estamos hablando de 10 trillones de partículas virales por mililitro. A medida que se monta una respuesta inmunológica, los anticuerpos neutralizantes empiezan a destruir las partículas virales y el conteo llega a reducirse y el estándar que tenemos es de 50 colonias virales por 10 trillones y vemos que al sexto día, casualmente, cuando el virus está bajando a los pulmones, ya empieza a dejar de ser contagioso el virus, pero definitivamente al día 14, y vemos la reducción de la curva roja, ya el virus ha desaparecido como agente contagioso, aún siendo positiva la prueba de PCR. Y volveremos a este tema. Puede tener la PCR positiva, tener el virus, pero el virus está muerto, no es contagioso. Puedes tener la PCR negativa no detectable, tener el virus y eres un falso negativo. Son los dos extremos más peligrosos que conocemos. ¿Cuándo no sirven las pruebas? Si son negativas. Si se espera demasiado tiempo para iniciar la terapia. Para determinar quién es contagioso, porque no sabemos si el virus está vivo o muerto. No sabemos si el ARN depende de una partícula viral activa. No sirve para el manejo clínico de la neumonía. Si tenemos que esperar la PCR para iniciar la terapia de profilaxis de los pulmones, hemos esperado demasiado tiempo. Pero puede servir para estudios epidemiológicos, pero no sirve de nada en una fábrica hacerle todas las semanas 300 pruebas a los pacientes, sabiendo que la PCR negativa, que puede ser falsa negativa en muchos casos, son los más peligrosos. Entonces entran personas con potencial contagioso, y esto pasó en los barcos o en los hoteles, porque dio PCR negativa, sin embargo, esas personas eran contagiosas y pudieron transmitirle la infección a otros. Entonces, el manejo clínico del COVID-19 actual depende de esto que yo le he explicado en el video y en la secuencia de los días 0 y día 6. Los síntomas, que son la fiebre, la tos, la anosmia, el malestar, dolor de garganta, dolor de cabeza y el cambio en la digestión a lo que llamamos depósitos sueltos o diarrea, son los síntomas. Allí, en ese día 0, se inicia la protección de los pulmones para evitar la neumonía. Tan pronto se identifican los síntomas. No se hace esperar la prueba, la tomografía, no se hace esperar ningún laboratorio. Se inicia la terapia profiláctica y la terapia profiláctica no es igual para un anciano de 65 años como lo es para una criatura de 25, ni lo es para un diabético hipertenso como lo pudiera ser para uno en quimioterapia o afectado por cáncer o que está trasplantado. Tiene que ser individualizada. No esperen a la que el PCR o la IgG sea positiva. Les mostré que la conversión de IgM positiva a IgG positiva toma más de 14 días. Ya pasó el día 6, esperando usted que se le hiciera una prueba rápida de anticuerpos.
Sí, hay que hacer la prueba para confirmar el diagnóstico, pero no usar la prueba para el manejo clínico del paciente. Y por ende, nunca, nunca, nunca se debe automedicar, porque el medicamento depende de tantos factores. Lo más importante es contactar a su clínico, contactar a su médico, que en base a su historia, en base a sus síntomas, va a agradar la gravedad y la seriedad de su enfermedad y decidirá qué tipo de tratamiento va a necesitar. Y para que tengan una idea, en unos casos hay que dar inclusive cortisonas para poder reducir el proceso inflamatorio en los pulmones, pero le das una cortisona a un paciente diabético, hipertenso, y lo vas a poner peor. O si se lo das profilácticamente la cortisona a un ancianito, le bajas las defensas y lo haces más propenso a que desarrolle este síndrome. Entonces aquí vemos que esta enfermedad, basado en lo que les dije del día 0 al día 6, tiene una etapa que le llaman el periodo de ventana, durante el cual el paciente puede estar asintomático. Asintomático completamente, inclusive asintomático y tener una PCR positiva, no se da cuenta que tiene la enfermedad. Estos pacientes negativos, asintomáticos, tienen el mayor riesgo de contagio. Aquí es que están las partículas virales multiplicándose en las alveolas y la tos y la conversación y el aire con las fomitas son las que transmiten el virus. Luego esta curva, que es la curva de la IgM, empieza después del 6º día a ascender porque el cuerpo monta una respuesta inmunológica de anticuerpos inmunoglobulina M, seguido en el día 14, a la semana, con la respuesta de lo que llamábamos los anticuerpos a largo plazo o la hemoglobina G. La IgM rápidamente, al 21 días, se reduce a negativo, pero la IgG puede durar meses en estado positivo. No confundan los anticuerpos con los linfocitos neutralizantes, que son los linfocitos T, que se están sensibilizando en estos momentos y te dan a través de la vacuna la memoria a largo plazo de que has sido infectado con el COVID-19. De manera que el 18 de julio, yo pongo mi nombre acá en rojo, cuando me da positiva la IgG y la IgM, ya yo tengo mínimo 18 días de infección con el virus y no me había dado cuenta de que lo tenía. Y este es el peligro de esta condición. Y sabemos que ya a esa fecha de no haber tomado oportunamente las cosas hubieran sido mucho peor, y explica por qué la tomografía que me hicieran ya estaba afectada. Tuve suerte. En esta gráfica tratamos de tratar el tema del contagio, porque el contagio ocurre precisamente en esa primera semana después de que se hace lo que llamamos el día 0. Esta línea roja, marcada con el número 2, entre más intenso el rojo, más potencial de contagio hay. ¿Por qué es importante esto? Porque en nuestras clínicas, en nuestros hospitales y en nuestros centros y hasta en las fábricas y en los sitios de conglomeración, incluyendo las iglesias, este periodo de contagio, especialmente en los asintomáticos, es el más peligroso. Por eso es que hay que presumir que todo paciente que llega a la clínica, al hospital, está infectado. Es la mejor manera de operar porque no te debes de dejar sorprender. Luego de 14 días, es muy poco probable, miren la línea que se establece del rojo, es muy poco probable que al día 14, después del día 0, después de los inicios de los síntomas, la persona ya sea contagiosa. Y esto ha hecho que la Organización Mundial de la Salud ponga fin al aislamiento de los pacientes de COVID-19 de una manera distinta. Antes nos decían que teníamos que tener seriadas 2 pruebas PCR negativas para decir que la persona podía reintegrarse y ya no era contagioso. Eso se terminó. Ya no es necesario esperar a 2 pruebas PCR negativas, por lo que le expliqué. Una PCR positiva no dice que el virus es contagioso. Lo que nos dice es que hay virus. Entonces la OMS y la mayoría de los países han adaptado la filosofía con los nuevos criterios de no requerir las pruebas, no someterse a más pruebas para determinar que ya el paciente superó la infección. La prueba se utiliza para establecer el diagnóstico, no para establecer la cura de la enfermedad. Y yo le puedo resumir esto todo, porque ellos ponen 10 más 3 y 30 más 3, 14 días después de los síntomas, 14 días después de los síntomas, la persona ya deja de ser contagiosa. Y uno lo puede usar de una manera matemática.
Obviamente, aquellas personas intubadas que tienen la condición seria, que tienen fiebre que le dura 30 días, todavía tienen potencial de tener partículas virales vivas y el tiempo de contagio en estas personas es distinto. Le prometí a Rodrigo ser puntual. En resumen, se tiene que abandonar el manejo tradicional de una enfermedad infectocontagiosa basado solamente en pruebas diagnósticas. La prueba diagnóstica es confirmatoria, pero no debe precluir el tratamiento oportuno de profilaxis de los pulmones. El diagnóstico se debe basar en los síntomas y su severidad y también el tratamiento. Si no protegemos los pulmones debidamente a tiempo, el paciente puede fallecer porque le baja a los pulmones y le crea la neumonía descrita. Establecer el día cero de manera retrospectiva, entonces, nos permite ayudar a proteger los pulmones del ataque viral del día 6 y es la clave para evitar que muchos sigan muriendo en el planeta, porque esperando la prueba, esperando la confirmación del diagnóstico, el virus le toma los pulmones y las estadísticas hablan por sí solas. Por último, quería decir que nosotros tenemos en todo el mundo, incluyendo a Argentina, República Dominicana, Estados Unidos, que tener un plan maestro. Aquí, escuchaba yo a Alejandro, tiene que haber una inteligencia artificial, de manera que una persona con los síntomas no tenga ni siquiera que moverse, pueda inmediatamente responder, ya sea por su celular o teléfono, para determinar en qué situación está y qué debe hacer. La reacción inmediata ahora, me tengo que hacer la prueba, eso es incorrecto. La tecnología, tipo un servicio de 911, que las centrales telefónicas digan, aquí tenemos personal sanitario entrenado para recibir este llamado, un call center, referimientos después del triaje oportuno, la respuesta de los ministerios de salud pública de grado de severidad y síntomas, las personas tienen o no tienen que ir. Hay que buscar una manera masiva, porque en nuestro país, en España, en Europa, Estados Unidos, apenas el 5% de la población le ha dado el virus. Y hay mucho terreno por recorrer y nosotros estamos teniendo que enfrentar un reto que para la ciencia moderna, para la medicina moderna, es todo nuevo. Y más que nada, por lo que les dije en la introducción, esta ansiedad, esta desesperanza, este pánico, este temor de ancianitos que ya tienen 4 meses, que no ven los nietos, que no ven los hijos, que no se atreven ni salir al supermercado, sobre que tienen que llevar la compra, las iglesias llenas de personas deprimidas y desesperanzadas, personas que no pueden conseguir un médico. Pero gracias a Dios, nosotros superamos la atención, gracias a nuestros médicos, gracias a la reacción oportuna, y yo creo que esta presentación le ha de servir a aquellos que pueden estar afectados, van a ser afectados, o tienen el temor de ser afectados por la enfermedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Mientras lo escuchaba, estaba disfrutando de que esto quede grabado en YouTube para repasar pausadamente su presentación. Muchísimas gracias. Luego haremos preguntas, estoy seguro que habrán muchas preguntas. Y una simple reflexión para la comunidad médica.